Ahora. Muy buenos días, estimada profesora, compañeros y público presente. El día de hoy voy a explicar una estrategia para fortalecer la expresión oral en los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Iniciamos con la competencia se comunica oralmente, ¿no? Que arrastra un conjunto de capacidades, y para ello nosotros vamos a fortalecer a través de estrategias cómo los estudiantes pueden ir mejorando esta capacidad, esta competencia, ¿no? Bueno, acá estamos, he decidido tomar como referencia una estrategia muy buena eh, que se llama Somos Reporteros, ¿no? Somos Reporteros es una estrategia que consiste en una entrevista de forma de expresión oral basada en un diálogo que permite pues poner en contacto tanto al entrevistador y al entrevistado. Esto nos lleva, dice que también se debe considerar al destinatario, que suele ser el público, ¿no? Según Rey Zabal, también nos indica que también se considera aquí el público como una fuente que permite hacer preguntas. Bueno, vamos a pasar a los pasos cómo podemos aplicar esta estrategia en los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria, más aún en la zona rural, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo es mi comunidad, ¿no? Cómo se creó mi comunidad. Pues para eso le permite al estudiante poder desplazarse, poder conocer más y así también ir fortaleciendo esta capacidad o competencia de poder manejar el habla, ¿no? Antes de la actividad, como docente se conversa con los niños con la finalidad de escoger a la persona que se va a entrevistar, ¿no? Porque sabemos que en la comunidad existe personas de mayor edad, ¿no? Que son ellos quienes tienen la información de cómo fue esta creada, cuáles son los antecedentes, la historia, ¿no? De cómo se fue creando esta comunidad. Para ello pedimos a los estudiantes que averigüen, ¿no? Que averigüen cuál es esa persona que se va a tomar en cuenta para hacer las respectivas preguntas, ¿no? Pues la profesora o el docente en este caso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a contactar a la persona ideal, la persona indicada, y lo va a citar en una hora específica a la escuela, ¿no? Para que los estudiantes ahí empiecen a hacer las respectivas preguntas. Un conjunto de niños prepara el cuestionario, o sea, las preguntas que se van a realizar en ese momento, ¿no? Tienen que ser preguntas puntuales, preguntas pertinentes, que lleven a la fácil eh, respuesta, en este caso, del personaje, ¿no? Que se va a... Por ejemplo, las preguntas que nosotros podemos realizar, ¿no? O que los estudiantes pueden preparar juntos con la docente, sería, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? Por ejemplo, esta es una de las interrogantes que se puede utilizar para extraer la información que se necesita, ¿no? También acá tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cuántos años hace que vive en su barrio o en su comunidad? ¿No? Ahí la vemos. Son preguntas, como digo, muy puntuales que recopilan la información que necesitamos. Estas preguntas las pueden hacer los estudiantes mismos, ¿no? Se selecciona un grupo de estudiantes quienes van a hacer las preguntas. Otra pregunta sería, ¿cómo se vivía en su época? Eh, Pistas, veredas, servicios de agua, luz. O sea, que si le preguntan, no, si esto existía antes, ¿no? Y otra de las preguntas que pueden hacer o podemos realizar en ese momento es, ¿qué piensa de los niños de antes y de hoy?
Y por último, vemos una pregunta también que dice, ¿cree usted que el barrio era mejor antes o ahora? ¿Por qué? ¿No? Ahí vamos a empezar a hacer un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Por último, se va a reflexionar a veces sobre la pertinencia de las preguntas y con apoyo del docente. Los niños elaboran el cuestionario. Recordemos que al iniciar una entrevista se debe de tener en cuenta el saludo y la presentación del entrevistador, ¿no? Puede resultar positivo antes de iniciar este tipo de entrevistas un juego, ¿no? Una simulación que nosotros podemos hacerlo con los trabajadores de repente de la escuela o el compañero mismo, ¿no? Simular que tal compañero, por ejemplo, Juan es el, el señor o el abuelo que nos va a contar la historia y los estudiantes son los que preguntan en público, ¿no? Pero es una simulación. Se hace antes para estar preparados. La siguiente se adapta el aula y se da inicio a la entrevista. Los niños van preguntando, guiándose de un cuestionario de preguntas. Mientras se desarrolla la entrevista, los niños realizan algunos apuntes, ¿no? Claro, van algunos apuntes que posteriormente les va a servir, ¿no? O también lo pueden grabar, claro, lo pueden grabar, lo pueden escuchar, ¿no? Después de esto, por grupos se elabora un resumen que recoja la información común y señale las diferencias, ¿no? Por último, extraen conclusiones y recomendaciones para la presentación y el mejoramiento del barrio, comunidad, evalúa el trabajo realizado. Bien, esa es la estrategia que se va a implementar, en este caso en los niños de tercer y cuarto grado, con la finalidad de fortalecer y de enriquecer el habla y la competencia, no se expresa, se comunica oralmente. Eso es todo, muchas gracias.